Hola a todos, bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que se divulga y se analiza la historia. Para el tema de hoy tenemos como invitado al doctor Jesús Arturo Cipriana Rosique, quien justamente, además de ser historiador, tiene una carrera en ingeniería de químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Además tiene una maestría en historia justamente por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y como ya bien les mencionaba, es doctor en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana. Ha publicado mucho, tiene publicaciones de manera personal y ha también colaborado con otros historiadores en obras coordinadas. Además que actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, corresponsal en el estado de Tabasco. Este nombramiento es actual, ¿no, doctor? Sí, es reciente. Muy bien. Bienvenido a Brújula Histórica. No sé cómo está. Gracias, muy bien, gracias. A gusto por estar aquí con ustedes para platicar sobre la historia. Bien, antes de abordar el tema, pues ya mencionaba yo algunas de sus obras que ha publicado de manera a usted particular, y su libro más reciente es de 2020, ¿no? Si no mal me equivoco, que es Leviatán y su caja negra, Tabasco 1870 y 1835. 1935. Bien, doctor, el tema de hoy ya lo había yo comentado, ¿no?, previamente, es justamente abordar el tema sobre las leyes de reforma, ¿no? Y una de las cuestiones que vamos a estar observando es que durante este mes de julio, pero de la época de 1855, 59, se van a estar dando una serie de leyes en Veracruz, cuando ya está como presidente Benito Juárez, ¿no? Pero las leyes de reforma como tal vienen un poquito más atrás todavía, ¿no? Entonces aquí me gustaría que usted me dijera, para empezar, ¿por qué se da esta serie de leyes en esta época? Sí, esa pregunta es importante, es clave, yo creo, para aprender por qué las leyes de reforma, ¿no? Eso es importante, esa pregunta, y la respuesta desde luego, ¿no? Hay que empezar con, yo me gustaría iniciar esta plática con esos dos elementos, ¿no?, que podrían explicarnos y dar respuesta a la pregunta, que son, en primer lugar, la situación que está viviendo el país después de una guerra muy importante, muy seria, que fue con Estados Unidos. Ustedes ya sabemos todo, que esa guerra, de ahí se perdió una buena cantidad de territorio y todo lo que pasó. Sabemos de personajes que estuvieron ahí y que fueron protagónicos en cierta medida, sobre todo militares, el caso de Antonio López de Santa Anna. Entonces eso deja al país en una situación pues bastante difícil, esa guerra, ¿no? Sobre todo en todos los sentidos, ¿no? Sentido militar, sentido, digamos, hasta cuestiones de carácter patriótico, ¿no? Una derrota tan aplastante, la pérdida del territorio, y la cuestión económica, el otro aspecto. De por sí, la economía del país, desde prácticamente de la independencia, sino desde mucho tiempo atrás, era bastante, en cierta forma, difícil y crítica, sobre todo para el gran número de población de escasos recursos. Vamos a decir, la población, por ejemplo, indígena, los grupos indígenas, que eran muy amplios, muy grandes, y con excepción quizá de las clases de criollos o de españoles peninsulares, que tenían mayor capacidad económica, por supuesto, eso les iba bien, pero gran parte de la población, más de la mitad, tal vez la 3/4 parte de la población, vivían en condiciones muy, muy deprimentes, muy difíciles. Entonces hay esa necesidad, pues, de hacer cambios para, sobre todo, mejorar el aspecto económico de la población. Ese es un motivo importante. Bien, entonces vemos que esa es una de las razones, ¿no?, para llevar a cabo esta serie de leyes como tal, que se van a ir dando en diferentes periodos, ¿no? Vamos a ver que por un lado vamos a encontrar como presidente a Comonfort, Juan Álvarez, y luego Benito Juárez, ¿no? Entonces vamos a ver que estas leyes de reforma van a ir surgiendo pues conforme va pasando el tiempo, ¿no? Aquí me gustaría que usted nos puntualizara en sí cuáles fueron esas leyes de reforma entonces. Sí, hubo algunas que, por ejemplo, aquí es también esta otra parte, ¿no? Ya para esta época ya teníamos bien identificado a un grupo de liberales, vamos a llamarlos de esa manera ya, de personas que se hacen y son
realmente liberales, entre ellos el propio presidente Benito Juárez, quien fue presidente Benito Juárez, Comonfort, y otros más que les acompañan, ¿no? Entonces, todos ellos están a favor de hacer reformas, hacer cambios, de legislar para modificar la cuestión y mejorar la situación. Insisto mucho en la cuestión económica, pero al tratar de hacer esto, de mejorar la cuestión económica, automáticamente afectan intereses, ¿no? Los intereses que se oponen. Y uno de esos intereses era precisamente los de las organizaciones religiosas, de la iglesia. Entonces vemos que si buscamos, por ejemplo, ¿no?, cuáles fueron las leyes de reforma, vemos una serie de leyes que son varias, ¿no? Son varias que para abordarlas aquí en este podcast pues no nos daría tiempo, ¿no? Pero no sé si podemos puntualizar algunas, ¿no? No sé cuáles nos podría usted mencionar. Sí, una quizá de la más importante, llamada así la Ley Juárez, porque fue Juárez quien la hizo. Okay. Antes de ser, incluso llegar a ser presidente de la República, incluso posiblemente antes de que fuese el presidente de la Corte de Justicia. Esta Ley Juárez, ¿sabemos en qué consistía esta ley? Es una ley, bueno, lleva el nombre de Lerdo porque fue don Miguel Lerdo de Tejada quien la hizo, la elaboró, y es un proyecto para desamortizar los bienes de la iglesia. Desamortizar es sinónimo de expropiar. Es decir, sabemos que la iglesia, con el paso del tiempo, fueron acumulando muchos bienes raíces, ¿no? Territorio, terreno, ranchos, propiedades, fincas, que les iban heredando personas. Se las daban, se las regalaban con el propósito de que una vez que ellos fallecieran, los miembros de la iglesia, los curas, los monjes, en fin, pudiesen hacer misas y todas las cuestiones religiosas propias para que la persona que donaba el terreno pudiese salvar su alma e irse al cielo. Ese era el propósito. Entonces no les importaba a estas personas, pues se supone que tenían bastantes terrenos, regalaban una de las tantas fincas que tenían o de los tantos terrenos, y con eso ellos aseguraban. Otra de las leyes, y no sé si ya podemos hablar de ella, es la Ley Juárez, ¿no? ¿En qué consistió esta ley? Bueno, sabemos también, a propósito de Juárez es un abogado muy brillante, estuvo al frente también de cuestiones de justicia, de organismos, ¿no?, de instituciones de justicia, y él propuso una ley para, entre otras cosas, primero hay una para la nacionalización de los bienes eclesiásticos, ¿no? Es decir, de los bienes que le iban a quitar a la iglesia, los bienes eclesiásticos, esos bienes iban a ser nacionalizados, iban a retornar de nuevo al poder de la nación mexicana. ¿Con qué intención? Con intención de repartir esas tierras entre las comunidades indígenas que las requerían para su sustento, para mejorar su condición económica, su condición incluso hasta de salud, ¿no? Que tuvieran algo de qué vivir. Complementaba justamente la otra, la de hierro, ¿no? Sí, por supuesto, ese es un complemento. Pero además, Juárez, la ley, propiamente la ley, otra ley que hizo Juárez sobre que la justicia, se reformó la forma de justicia, es decir, anteriormente cada organización religiosa tenía su propio tribunal interno. Entonces, ahora los casos de los conflictos tenían que resolverse, se tratase de miembros de la iglesia o de personas comunes y corrientes, todos los casos tenían que ir a los tribunales comunes, ya no iba a haber iglesia con su propio tribunal. Okay. No sé si podemos mencionar otras leyes, ¿no? Hemos escuchado incluso que llevan nombres, ¿no?, de estos personajes políticos, ¿no? La ley Ocampo, ¿no? ¿Qué propósito tenía esta ley? Sí, la ley Ocampo, te la voy a deber. La ley del registro civil, ¿no? Bueno, sí, perdón, sí, la ley del registro civil, efectivamente. Qué bueno que lo recuerda, la ley del registro civil. Sabemos también que la iglesia hacía las funciones que hoy hace el registro civil entonces, ¿no? Es decir, nacía una persona, pues ahí se registraban, ahí se llevaba el registro de las personas que nacían, de las que fallecían, de los matrimonios. Que son hoy actas de nacimiento, no actas de matrimonio. Las defunciones también. Las defunciones, ahí llevaban ellos el control. La iglesia se encargaba de eso.
Ahora, a partir de lo que establecía la ley, Ocampo, todos esos ya son funciones civiles, ya no se tienen que hacer en organismos eclesiásticos. Sí, otra de las leyes que considero de cierta manera contribuyen a restarle poder a la iglesia va a ser la ley Iglesias, ¿no? O ley sobre derechos y obvenciones parroquiales, ¿no? ¿En qué consistía esta ley? La iglesia cobraba derechos y obvenciones, es decir, como si fuesen impuestos. Por ejemplo, quería un bautizo, una persona necesitaba el bautizo, los padres de un niño tenían que pagar cierta cantidad como un derecho, ¿no? O matrimonios, o todas las actividades propias que hacían los miembros de la iglesia para con la población, todas tenían un costo. Había que pagar una obvención, había que pagar una cuota, digamos así, pero era obligatorio. Sí, otra de las leyes que me gustaría que igual mencionaría, hemos dicho que son varias, ¿no? Pero aquí estamos seleccionando algunas que quizás fueron torales en su momento, y una de ellas es la ley Lafragua, ¿no? O la ley de imprenta. ¿Por qué surge una ley como tal de libertad de imprenta en esa época? Sí, porque acuérdense que la iglesia revisaba todo lo que se publicaba, digamos, ¿no? Lo que se publicaba, ya fuesen libros, si ellos consideraban que lo que iba a la imprenta, ¿no? Un libro, un texto, un periódico en este caso, violaba ciertos principios o ciertos criterios propios de la religión, iba en contra de alguno de los principios, de algún mandamiento, de algo. Entonces eso no se publicaba. La iglesia tenía esa capacidad, tenía esa autoridad de poder eliminar. Ahora eso ya el control no lo va a tener la iglesia. Sí va a existir, pero ya en manos del poder civil. Sí, entonces por eso vemos que estas leyes en cierta manera, ya mencionábamos, contribuyen a restarle peso, ¿no? a la iglesia, ¿no? Vamos a ver que estas leyes no van a surgir todas en un solo, ya lo mencionábamos, ¿no? En un solo año, ¿no? Lleva un periodo largo, ¿no? Que empieza en 1855 y creo que hasta 1863, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y pasa por los gobiernos de Juan Álvarez, como Ford y Juárez, ¿no? Entonces, aquí me gustaría preguntarle, doctor, entonces, ¿cuál es el impacto? Nos vemos que son reformas que para la época son radicales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene en el país en este entonces las reformas? No, pues sí, son impactos bastante fuertes, porque afectó en gran medida las propiedades. Yo insisto mucho en esto de las propiedades, porque al final, digamos, los recursos, el dinero que se pagaba en forma de obvenciones, por ejemplo, o lo que se les daba en el caso de aquellos que querían que se les dieran misa después de muerte y demás, eran tierras. Todo terminaba casi siendo propiedad en tierras, o bien, si se trataba de dinero, esos dineros se convertían en piezas de arte, en construcciones o en estatuas de metales preciosos, en cosas así caras, ¿no? Entonces ahora se trataba de impedir eso. Sí, entonces las consecuencias de estas reformas, ¿cuál va a ser? La consecuencia es que le restó poder económico, digamos, ¿no? Porque a fuerzas tuvo la iglesia que ceder terrenos, las desamortizaciones fueron efectivas en muchos casos y esos terrenos se fueron a formar parte de los fondos legales, incluso de los ejidos, posiblemente de los pueblos, de toda la que era la estrategia, pues, de... Perfecto. Pero entonces también vemos que estos dos grupos de poder que esa época, liberales y conservadores, ¿no? Estas leyes como tal va a ser como una punta de lanza a la guerra, ¿no? Vamos a ver qué va... Bueno, es que afectó tanto a la iglesia, pero detrás, hay que ver la otra parte también. Detrás de la iglesia, o junto con los miembros de la iglesia, no eran solamente los curas y las monjas, no, era también toda la gente que apoyaba esa estructura social, esa estructura incluso, que diríamos psicológica, la forma de ver el mundo, ¿no? Y estaban de acuerdo con eso, y que apoyaban. Entonces, a ellos también les afectó. Que justamente entonces esto vendría a ser lo que conocemos hoy día, este periodo de la historia de México como la Guerra de los 3 años, ¿no? Desatada justamente a raíz de estas reformas radicales para la época que, como ya hemos estado insistiendo, afectó de manera directa a la iglesia, ¿no? Bien, doctor, entonces el tema da para más, ¿no? El tema no... Tal vez antes de concluir, valga la pena decir, recordemos que en esa época en México no habían bancos. La iglesia hacía el papel de banco. Era quien tenía recursos, daba crédito
hacendados, ¿no? Entonces ahí hay una buena relación en la que se beneficiaban ambas partes. Ellos sí también resultaron de alguna manera afectados. Por otro lado, hay que decir también que había épocas críticas. Este sistema económico en el que la iglesia estaba muy metido, de alguna manera estaba metido en la iglesia, afectó mucho lo que pudo haber sido un buen desarrollo económico del país, en el sentido de que no se desarrollaron las industrias, no se desarrollaron ninguna otra actividad y siguieron con las mismas prácticas tradicionalísimas. La economía fuerte de la colonia era la extracción de los metales de oro y plata, ¿no? Fuera de ahí, lo demás estaba en situaciones bastante difíciles. Sí, bien, le comentaba que el tema nos daría para más, ¿no? Justamente por cuestiones del podcast que debe durar cierto tiempo, pues creo que hemos abordado de manera resumida, ¿no? Lo que en sí consistió, bueno, cuáles fueron primero las leyes de reforma y en qué consistió cada una de ellas, ¿no? Bien, no me queda más que agradecerle, doctor, su colaboración con nosotros en este podcast y esperemos que más adelante igual pueda de alguna manera participar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes, con mucho gusto. Bien, entonces solamente les pido que nos sigan sintonizando en otros episodios más de Brújula Histórica y muchas gracias.